Bien, vamos a comenzar este video tutorial donde nos vamos a concentrar en lo que es la explicación de manera sencilla del modelo OSI para que ustedes comprendan la estructura de este modelo y los beneficios que este modelo nos ofrece, ¿ya? Bien, como una breve introducción para cultura, conocimiento general, podemos definir que a principios de los 80 las compañías comenzaron a implementar redes privadas, ¿ya? O sea, pequeñas LAN internas que no tenían salida a internet, pero sí había una comunicación entre sus nodos, o sea, entre sus áreas de trabajo, ¿ya? Dado a que al crecimiento en las comunicaciones y la necesidad de transmitir datos desde un lugar a otro, desde un sitio a otro, se vio la necesidad de que se estandarizara un poco el tema de la transmisión a través de la red. ¿Por qué? Porque las compañías, cada marca fabricaba a su manera la manera de transmitir los datos a través de una red. Por ejemplo, alguna marca tenía una forma, una arquitectura o alguna lógica para poder empleabilizar la disposición de algún archivo o de algún dato para transmitir a la red de una manera, y otra empresa tenía otra. No había un estándar, todos eran diferentes, ¿ya? Entonces, como surgió la necesidad de estandarizar un poco esto para que las comunicaciones fueran un poco más sencillas y no incurrir en gastos excesivos, se creó el modelo de referencia OSI o sistema abierto de interconexión en el año 1983, ¿ya? Pasando en el año 1984 a ser un modelo estándar internacional para las comunicaciones de red, ¿ya? Bien, aquí en este Slayer podemos ver que el modelo OSI se divide en 7 capas. ¿Por qué fue realizado así? ¿Por qué en 7 capas y por qué no en una o menos capas? ¿Ya? Es por su fácil resolución de problemas, ¿ya? Cuando tenemos un flujo de datos dividido por capas, en este caso en 7 capas, para nosotros es más fácil encontrar dónde está el error en una transmisión errónea de red o en algún problema de conectividad a través de nuestra red de comunicaciones, ¿ya? Por eso ese es un beneficio que tiene esto, el poder encontrar de manera fácil hallar el error, ¿ya? Vamos a ver que, como ya le había dicho, esto se divide en 7 capas, las cuales son la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la de presentación y la de aplicación. ¿Ok? ¿Por qué la leí de arriba hacia abajo? Porque esto va de manera creciente. O sea, la física es básicamente la capa donde podríamos definir nosotros donde se encuentran los cables, o sea, cables coaxiales, cable UTP, fibra óptica, entre otros, y esto va de manera creciendo. Enlace de datos son las tarjetas de red o las NIC, en la capa de red van los routers y así sucesivamente van disponibilizándose distintos tipos de explicaciones y distintos tipos de usos para cada capa. Preferentemente se leen de abajo hacia arriba de una manera creciente, ¿ya? Bien, podemos definir las 7 capas, igual las podemos subdividir en 2 grupos, ¿ya? Las 4 primeras son las capas de host, ya que proporcionan una entrega precisa del dato entre las computadoras, o sea, aseguran la integridad de lo que uno está transmitiendo. Y las 3 últimas son las capas de medio, o sea, controlan de manera física lo que uno está transmitiendo, la manera en que viajan los bits, la manera en que viaja a través del cable, etcétera, ¿ya? Las 2 únicas capas con las que el usuario puede interactuar, o sea, podemos tener acceso a poder manipularlas, son la capa física y la capa de aplicación. ¿Por qué? La capa física son los cables, como ya le había dicho, o sea, más de alguno de ustedes ya tiene que haber visto, por ejemplo, tomar un cable y está suelto del jack, lo voy a conectar, lo conecta y ahí encuentra el problema, ¿ya?
y la capa de aplicación, por ejemplo, es cuando tú estás en tu software cliente de mensajería de correo, ¿ya? Tú estás redactando un correo, aprietas Enter, enviar y ahí tú manipulaste la capa de aplicación. Tú acabas de haber creado un proceso para que el modelo se empiece a trabajar desde la séptima capa, que es la de aplicación. ¿Ok? Bien. En este caso yo me voy a adelantar un poco y voy a comenzar a explicar las capas desde la séptima capa, o sea, desde la capa de aplicación, ¿ya? ¿Por qué voy a hacer esto? Voy a explicarlo de manera que ustedes puedan ir como comprendiendo el paso a paso que conlleva, por ejemplo, al enviar un mail, cómo va bajando la información de capa en capa, llegando hasta un tren de bit. O sea, yo envío un correo, redacto un correo, perdón, hago clic en enviar y de ahí va bajando capa por capa, añadiendo con números correlativos, tipo, transformando la data desde lógica hasta trama de bit, etcétera, y una vez viajando por la capa física, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a explicarla desde la capa 7, la capa de aplicación, ¿ya? Bien, la capa de aplicación. Esta proporciona la interfaz y servicios que soportan las aplicaciones de usuario, digo bien. También se encarga de ofrecer un acceso general a la red. Esta capa suministra las herramientas que el usuario, bueno, de hecho la que el usuario ve en este caso, también ofrece los servicios de red relacionados con estas aplicaciones, como la gestión de mensajes, transferencia de archivos a través de FTP, ¿ya? Las consultas a base de datos, navegación a través de internet, por el browser, entre otros, ¿ya? Entre los servicios de intercambio de información que podemos mencionar, que gestiona esta capa, está, por ejemplo, el protocolo SMTP, ¿ya? El protocolo Telnet, protocolos, por ejemplo, Telnet, está el FTP y el HTTP. Por ejemplo, el SMTP, o sea, por ejemplo, el HTTP es el que más los usuarios utilizan, porque ese protocolo es cuando tú estás navegando en el browser, cuando tú escribes en tu browser www.duoc.cl, por ejemplo, tú estás utilizando el protocolo HTTP para poder acceder a esa página, ¿ya? El FTP, que también se utiliza en la capa de aplicación, tenemos ese sirve para poder hacer lo que es Files Transmission Protocol, que es un protocolo de transmisión de archivos, ¿ya? En resumen, la capa de aplicación lo que nos permite es entrega herramientas o administra o provee las herramientas que el usuario ve para así tener acceso a un servicio de red y poder utilizarlo. Bien, vamos a ver ahora la capa de presentación, la séptima capa. La capa de presentación puede considerarse como el traductor del modelo OSI, ya que en esta capa toma los paquetes de la capa de aplicación y los convierte en un formato genérico, ¿ya? O sea, permite a los clientes usar una sintaxis en común, ¿ya? Por ejemplo, los datos escritos en caracteres ASCII, A, S, C y I latina, se traducirán en un formato más básico y genérico, ya algo más que sea como que permita, como les decía, una sintaxis en común entre el cliente y el receptor. También esta capa se encarga de cifrar los datos, así como de comprimirlos para reducir su tamaño. El paquete que crea la capa de presentación contiene los datos prácticamente con el formato en el que viajarán por las restantes capas de la pila del modelo OSI, ¿ya? Aunque las capas siguientes irán añadiendo elementos al paquete. O sea, nosotros partimos con un paquete inicial que diga, por ejemplo, un correo, ¡pum!, se encapsula en un formato desde la capa de aplicación a la de presentación, ¿ya? Y cada capa va añadiendo un identificador o un número correlativo, que esto después lo vamos a ir viendo en cursos más avanzados, pero por el momento entiendan que cada capa añade su conector, o sea, añade su
su elemento, también o un número identificador, el cual es necesario para que el archivo que viaja a través de la red llegue a su destino de una manera íntegra y también de una manera rápida y segura, eficiente también, ¿ya? Vamos a ver ahora la siguiente capa, la capa de sesión. Bueno, la capa de sesión es la encargada de controlar, ¿ya? De controlar y terminar las conversaciones. La capa de sesión es la encargada básicamente de establecer el enlace de comunicación o de sesión, como bien dice su nombre, y también de finalizarla entre las computadoras, entre la computadora emisora y la receptora, ¿ya? Para que quede bien claro. Esta capa también gestiona la sesión que se establece entre ambos nodos. La capa de sesión pasa a encargarse de ubicar puntos de control en la secuencia de datos, además de proporcionar cierta tolerancia a fallos dentro de la sesión de comunicación para que pueda ser una comunicación fluida, ¿ya? Los protocolos que operan en la capa de sesión pueden proporcionar dos tipos distintos de enfoques para que los datos vayan del emisor al receptor, ¿ya? La comunicación orientada a la conexión o la comunicación sin conexión, ¿ya? Los protocolos que son orientados a la conexión, que operan en esta capa de sesión, proporcionan un entorno donde las computadoras conectadas se ponen de acuerdo, ¿ya? Sobre los parámetros relativos a la creación de los puntos de control de los datos. Mantienen un diálogo durante la transferencia de los mismos para que así se puedan ir manteniendo sincronizados y después terminan de forma simultánea la sesión de transferencia. O sea, en la capa de sesión se puede generar que los nodos se mantienen intercomunicados mientras se hace la transmisión de todos los paquetes, de todos los paquetes que viajan a través de la red. ¿Ya? Estos puntos de control son necesarios para poder así asegurar una comunicación y una integridad en lo que se está transmitiendo. Bien, pasamos ahora a la capa de transporte. En esta capa, como dice aquí el Slayer, se rodean los paquetes cuando llegan desordenados, se reordenan, perdón. ¿Ya? Esta capa provee una confiabilidad, un control de flujo y corrección de errores a través del TCP, de TCP, que es un protocolo de transferencia, un protocolo de control de transferencia, ¿ya? Que es orientado a la conexión, o sea, te asegura que los datos van a llegar sí o sí, ¿ya? La capa de transporte, en resumen, es la encargada de controlar el flujo de datos entre los nodos que establecen una comunicación, ¿ya? Emisor y receptor. Los datos no solo deben entregarse sin errores, ¿ya? Sino además en la secuencia que proceda. ¿Por qué esto? Porque como bien explicado en clase, cuando tú envías datos, cuando tú envías tren de bit o tramas a través de la red, cuando se parsea estas tramas se van dividiendo. O sea, el paquete en sí se divide en tramas que pueden viajar por distintos caminos. No necesariamente todos viajan por el mismo camino, ¿ya? Entonces, cuando tú viajas por distintos caminos, tú no aseguras que van a llegar en órdenes distintos, dado a los saltos que pueden tener a través de la red, porque una trama que viaja a través de un camino puede tener un router y llega al tiro a su destino, mientras que otra trama que viaja por otro camino puede tener 3, 4, 10 routers en sus saltos y ahí recién está llegando al destino, no siendo esta la primera o la última, ¿ya? Por eso es también que es importante que además de no tener errores, deben llegar también en la secuencia que salen desde el equipo emisor. La capa de transporte se ocupa también de evaluar el tamaño de los paquetes, con el fin de que estos tengan el tamaño requerido por las capas inferiores del conjunto de protocolos. El tamaño de los paquetes 10, por ejemplo, el tamaño de paquetes 10 dicta una arquitectura de red que se utilice. Por ejemplo, el tamaño de los paquetes que tú estés empleando en esta capa te va a dictar la arquitectura que tú vas a utilizar en los niveles que siguen, en los niveles inferiores, por ejemplo en el nivel de red, en la capa de red, en la capa de enlace y en la capa física, ¿ya? Vamos
vamos a ver que aquí en esta capa, en la capa de transporte, se utilizan unos protocolos que pueden ser de confiable o no confiable. En este caso los protocolos pueden ser TCP o puede ser un protocolo UDP. El protocolo TCP, porque más adelante en otro Slayer lo vamos a explicar un poco más detallado para que ustedes lo puedan entender. El protocolo TCP, los protocolos orientados, el protocolo TCP, perdón, son protocolos orientados a la conexión y operan muy parecido a lo que es como una llamada telefónica, ¿ya? Si nosotros primero, para poder establecer la comunicación, tenemos que validar que en el otro lado nos estén escuchando, ¿ya? Mientras que el UDP, lo que hace, el UDP, él solamente funciona como un protocolo sin conexión. O sea, él es como un sistema de correo. Tú envías el correo y no validas, no tienes la certeza de que al otro lado lo hayan recibido. Solamente te dedicas a enviar. Esa es la diferencia entre TCP y UDP. ¿Ya? El TCP es, como dice nuestra ley, orientado a la conexión y te asegura, es un protocolo confiable. Mientras que el UDP no es confiable, dado a que solamente se encarga, él recibe, envía y no valida su recepción o la integridad en que llegaron los datos en el nodo receptor. Bien, vamos a pasar a la otra capa, la capa de red. ¿Ya? En esta capa, la capa de red encamina a los paquetes, además de ocuparse de entregarlos, más bien lo encamina, ¿ya? Es la encargada de determinar la ruta por donde van a viajar, de rutearlos, ¿ya? Por eso también es conocido que la capa 3 es la capa donde trabajan los routers. Se encargan de definir las rutas, por dónde van a viajar y también de ir aprendiendo las rutas nuevas que van conociendo a través de los paquetes que van recibiendo. Ya la determinación de la ruta que debe seguir, los datos se producen obviamente en esta capa, lo mismo que el intercambio efectivo de los mismos dentro de dicha ruta. La capa 3, o sea, la capa de red, es donde las direcciones lógicas, como las direcciones IP de una computadora de red, o sea, una dirección IP, en este caso, las que conocemos ya son las de 32 bits, ¿ya? Pasan a convertirse estas direcciones físicas. La dirección hardware o la dirección física es la dirección de hardware, la dirección que uno ve, la MAC address en la NIC o en la tarjeta de la interfaz de red, ¿ya? Por ejemplo, como le explicaba, en esta capa los routers son los que trabajan precisamente aquí y utilizan los protocolos de encaminamiento de la capa 3 para determinar la ruta que deben seguir los paquetes de datos en base a lo que ya se va memorizando a través de los paquetes que van recibiendo y las rutas que se van memorizando en su tabla de registro, ¿ya? Podemos ver ahora, vamos a pasar a la capa 2, la capa de enlaces o también la capa de vínculo de datos que ustedes pueden ver, ¿ya? La capa de enlace de datos, cuando los paquetes de datos llegan a esta capa, estos pasan a ubicarse en trama, o sea, se parsean o en unidades de datos, ¿ya? Esto se encarga de desplazar los datos para el enlace físico de comunicación hasta el nodo receptor. Identifica cada computadora incluida en la red de acuerdo con su dirección de hardware. O sea, van validando por dónde aquí es donde se valida lo que es lo que hablamos de la dirección MAC, de la MAC address, la dirección MAC o Media Access Control, como nos muestra acá el Slayer. Ya, esto es lo que provee el acceso al medio de comunicación. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando a nivel de datos, hablamos siempre de una NIC que sale a través de una interface para la red. Viajamos en ese nivel con nuestra dirección MAC, no con la dirección IP. ¿Ya? La información de encabezamiento se añade a cada trama que contenga la dirección de envío y recepción. La capa de enlace de datos también se asegura de que las tramas enviadas por el enlace físico se reciben sin error alguno. Por ello, los protocolos que operan en esta capa adjuntarán un chequeo de redundancia cíclica, o CRS que también se puede llamar, o en inglés Cyclical Redundancy Check. Ya al protocolo que operan en esta capa
se adjuntará como un encabezado, como un número, el CRS, ¿ya? Eh, el CRS básicamente, como le explicaba, es un valor que se calcula tanto en la computadora emisora como en la receptora, para ver si, para poder validar que los valores coincidan tanto en los dos nodos, ¿ya? Y esto significa que la trama se recibió correcta e íntegramente y no sufrió ningún error o distorsión en el camino durante la transferencia, ¿ya? Eh, Vamos a ordenar un poquito aquí. Vamos a ver ahora lo que es la capa física. La capa física, como lo habíamos explicado. Básicamente la capa física son la capa física los aspectos físicos, los elementos físicos, los cables, los hubs, todos estos dispositivos que conforman el entorno físico de nuestra red. En la capa física, las tramas procedentes de la capa de enlace de datos se convierten en una secuencia única de bits que pueden transmitirse por el entorno físico de red, ¿ya? O sea, los cables, cable coaxial, cable UTP, etcétera. La capa física también determina los aspectos físicos sobre la forma en que el cableado está enganchado a la NIC, ¿ya? De la computadora, ¿ya? Por ejemplo, cuando el usuario tiene que intervenir en esta capa es cuando, aquí en el ejemplo explicamos, y lo explicamos anteriormente, debemos ajustar un cable que esté mal conectado, ¿ya? Bien, esos serían los modelos, o sea, serían las capas en las cuales nosotros se dividen lo que es el modelo OSI, ¿ya? Bien, y esto es para poder explicarlo un poco, ¿ya? La capa del modelo OSI también tenemos otro modelo que es el modelo TCP/IP, ¿ya? Que básicamente es parecido, pero se acota en las capas. Esta solamente tiene cuatro. Esta solamente utiliza cuatro capas, cuatro niveles, los cuales son la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de vínculo. ¿Ya? El TCP/IP se ha convertido en el estándar de fabricación para la conexión de redes corporativas, ¿ya? Las redes TCP/IP son ampliamente escalables. La escalabilidad quiere decir que se adapta fácilmente al crecimiento, ¿ya? Para lo que TCP/IP puede utilizarse tanto en redes pequeñas como en redes corporativas o redes grandes, ¿ya? TCP/IP es un conjunto de protocolos encaminados que pueden ejecutarse en distintas plataformas de software. Por ejemplo, pueden ejecutarse en Windows, en Linux, Unix, etc. Y casi todos los sistemas operativos de red lo soportan como protocolo de red predeterminado. O sea, tú tomas un computador con Windows, tú vas a ver que el protocolo TCP/IP, que es donde precisamente nosotros cambiamos la dirección IP, sí, es soportado este protocolo, ¿ya? Algunos protocolos miembros de la pila de TCP/IP son, como lo ven aquí en el Slayer, en la capa de aplicación tenemos el protocolo HTTP, que ese es el protocolo que utilizan los browsers a través que cuando navegamos por internet, a través de páginas como Google, YouTube, entre otras. El protocolo FTP, que es el File Transmission Protocol, que es un protocolo de transmisión de archivos. Básicamente cuando nosotros estamos entre servidores o queremos adquirir o ir a dejar información desde un servidor a otro, desde un cliente a otro, utilizamos este protocolo dado a su integridad, que nos ofrece integridad para la transmisión, y a su rapidez, a su velocidad para transmitir los datos, ¿ya? Otro protocolo es el protocolo SMTP, que es el que se utiliza para lo que son la emisión de correo. El servidor DNS o Domain Name Server, que es lo que vimos en el paquete anterior, que es como un traductor de dirección IP a nombres. Por ejemplo,
La página www.duoc.cl tiene una dirección IP asociada que es la 87.253.120.40. ¿Ya? Y cuando nosotros marcamos www.duoc.cl, nosotros lo que estamos haciendo es que un servidor DNS tome ese nombre, ese texto que nosotros escribimos y lo traduzca a una dirección IP para poder apuntarnos en el browser a esa página y nosotros podamos visualizarla. También en la capa de aplicación vemos lo que es el protocolo RIP y el protocolo SNMTP. ¿Ya? En la capa de transporte nosotros vemos lo que es el TCP y el UDP que explicábamos anteriormente, que son protocolos de transporte, de transmisión confiable y no confiable. En este caso, el TCP es el de confiable porque este se asegura de que se establezca una conexión primero, y en el momento en que se establezca la conexión, se empieza a hacer la transmisión de los datos. En cambio, el UDP solamente se dedica a hacer como una transmisión sin conexión, o sea, él solamente envía los paquetes de datos, él envía lo que llega, lo envía y no se asegura de que hayan sido recibidos en el otro nodo, en el nodo receptor, ¿ya? También vemos que hay otra capa, la Internet, en las cuales nosotros componemos el nivel del IP. Aquí se utiliza lo que es IP, o las direcciones IP en este caso, ¿ya? Para entrar como en una especie, en un resumen, ¿ya? No vamos a entrar mucho en este detalle, no vamos a entrar en detalles para lo que es el nivel de IP, pero sí vamos a explicar, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos un ping a una dirección IP, utilizamos el protocolo ISMP, o se envía un paquete ISMP o un paquete a través de la red para poder validar si es que hay conexión o no hay conexión, que es lo que más a veces decimos, hágale ping a una máquina, o tiene ping o no tiene ping, ¿ya? Una dirección IP, bueno, las tres principales direcciones IP que hemos utilizado hasta el momento se dividen en clases, ¿ya? La clase A, la B y la C. La IP de clase A mantienen, en resumen, una dirección IP de clase A contiene la porción de red, permite albergar pocas subredes, pero sí muchas direcciones para los hosts. O sea, la dirección clase A me permite dividir el primer octeto, los primeros 8 bits, lo asigna para la red, lo cual me permite tener 256 subredes, y los otros 3 octetos, los 24 bits restantes, son asignados para poder crear direcciones IP. En resumen, la clase A me permite pocas subredes, pero sí muchas direcciones para los hosts, ¿ya? Una clase B me permite tanto la misma cantidad de subredes, me permite la misma cantidad para lo que es direcciones de host, 16 bits para red y 16 bits para host, ¿ya? Y la clase C, que es la más utilizada, o sea, la 192.168.0.0, por ejemplo, esta clase de dirección IP tiene 24 bits, o sea, 3 octetos asignados a lo que es la porción de red, o sea, me permite muchas subredes. No así, me permite pocas direcciones de host, ya que solamente se le asignan 8 bits para lo que son los hosts, o sea, 256 combinaciones. Bien. Eso por esta capa. No entramos en más detalle porque este también es otro tema. El tema de lo que es la dirección IP es un tema muy amplio, ¿ya? Y no va a lo que va el modelo OSI. Hoy cabe mencionar lo que es una dirección IP y sus clases. También hay otra, está la D y la E, que la D son direcciones como experimentales, podría decirse, ¿ya? Y el nivel de vínculo en el modelo de TCP/IP se establece como la arquitectura, la forma que van a bajar los datos, que van a viajar los datos. Por ejemplo, pueden ser Ethernet, Token Ring, Friendly, ATM, etcétera, ¿ya? Bien, en resumen,
pudimos explicar lo que es el modelo OSI, cada una de sus capas, ojalá de manera resumida y completa, y también incluimos un poco lo que era el protocolo TCP/IP y sus capas, y cada una de sus capas la aplicación para que ustedes puedan ir entendiendo y así ir indagando más sobre este tema. Bien, se agradece la atención de este video tutorial. Con esto damos por concluido la explicación del modelo OSI. De todas maneras, voy a cargar un contenido en el cloud del curso para poder que va más completo, más detallado, va de una información resumida en la cual ustedes van a poder entender lo que es el modelo OSI, su explicación, que es básicamente lo mismo que expliqué en este video, y lo que es también el protocolo TCP/IP explicado también de manera más ejemplificada en un texto, para que ustedes puedan entenderlo y así ir adquiriendo un poco más de conocimiento. ¿Ya? Esto ha sido todo, muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo video tutorial, chicos. Adiós.